En el vídeo anterior te dije que te compartiría sobre una enigmática virtud. Bien, la tienes aquí, benignidad. Esa es la virtud sobre la cual hoy quiero compartirte. Estoy ya buscando el texto porque digo que es enigmática porque realmente cuando la estamos meditando no sabemos muy bien dónde colocarla. Si decimos bondad, sabemos. Si decimos fidelidad, sabemos. Pero benignidad, ¿qué será eso? He buscado eruditos que hablan de eso y tal, maestros de la palabra que hablan, y hablan de que la benignidad es la bondad. Y como la ponen en el mismo capazo, por decirlo así, en el mismo texto. Pero si es así, si fuera lo mismo, ¿por qué en Gálatas lo pone como dos virtudes diferentes? Pone que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Así que si es lo mismo, ¿por qué hay dos virtudes? Una llamada benignidad y la otra bondad. ¿En qué reside la diferencia realmente? Así que, bueno, me puse a buscar, a indagar y espero que te ayude a conocer lo que es, porque ese es el tema de hoy. ¿Qué es la benignidad? Mi nombre es Antonia Bertral, te hablo desde el canal La Fe que Avanza y en breve vamos a desvelar ese enigma. Espero que te ayude a desvelar ese enigma. A ver, así como en una cámara digital tenemos lo que se le llama un sensor. Y el sensor, la función del sensor es fijar, cuando se le da al botón, fijar la instantánea. ¿Ok? Pues algo parecido ocurre con nosotros, con el ser humano, solo que en lugar de un sensor, nosotros tenemos dos que fijan la imagen. Tenemos lo que sería el oído, es un sensor, ¿ok? Y los ojos son otro sensor. ¿Por qué? Porque a través de lo que miramos y lo que oímos, recibimos una información que se queda plasmada en nuestra mente, sobre la cual, eso que tenemos ahí en nuestra mente, se va a formar una valoración X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vemos una persona bien vestida, la vemos, es algo a primera vista, automáticamente eso que nos llama la atención forma una opinión en nuestra mente. Al contrario, si vemos a una persona sucia, dejada, borracha, con cierta vestimenta, la percepción que nosotros tengamos por lo que vemos, pues forma otra imagen en nuestra mente, otro pensamiento, ¿de acuerdo? Y también a través de lo que oímos, de lo que nos dicen, ahí también se forman pensamientos. Así que se generan pues diferentes pensamientos. Digo esto porque vamos a hablar sobre la virtud de la llamada benignidad o también la llaman benevolencia algunos, ¿de acuerdo? Así que cogiendo nuestra cadena que estamos construyendo, no la vamos a dejar. El amor derramado, lo que llevamos hasta aquí, ¿ok? El amor de Dios derramado en ti va a producirte gozo. Ese gozo de la salvación, ese gozo de las cosas espirituales, te va a aportar sin duda paz. Al experimentar esa paz, no solo la vas a tener
Será paz posicional para con Dios, será paz relacional para con Él, sino también ya hemos dado cómo esa paz tendrá que ver con relaciones con otros también. Será relacional no solo con Dios, sino con otros. Y al experimentar eso, aportarás a tu vida la paciencia. La paciencia. Esperar con la actitud correcta. Y con esa actitud correcta, te será mucho más fácil ser benigno. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Aquí es donde vamos a parar. ¿Ok? La palabra benigno deriva del latín benignus. ¿De acuerdo? Y está compuesto por dos vocablos. Uno, bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Por tanto, la palabra etimológicamente significa que es algo concebido o creado para desear hacer el bien. Quiere hacer eso. Y la palabra benevolente, que sería otra manera que sale en algunas versiones, la benevolencia, pues sus componentes léxicos son bene, que es bueno, y volo, que viene de desear, de desear más el sufijo encia, benevolencia, que es la cualidad de un agente. Por tanto, sería buena voluntad o afecto hacia personas sobre las que se tiene cierta influencia o autoridad. Por tanto, podemos deducir que la benignidad tiene que ver con el deseo de hacer el bien, con el deseo que por ser nacidos de nuevo hemos sido nacidos para hacer el bien. Y eso se genera en un principio en un deseo de hacerlo. Deduciendo que se dice que Dios es benigno y benevolente. ¿Qué significa eso cuando pensamos en Dios? En su esencia, ¿vale? Que Dios sea benevolente o que Dios sea benigno tiene que ver con buena voluntad, o afecto hacia las personas que por ser quien es Él, tiene autoridad. Fíjate tú, hay un texto que me encanta en Jeremías y es un texto que tiene que ver con el pueblo de Dios. No es un texto para individualizar. Ese texto es para mí. Evidentemente, si tú formas parte del pueblo de Dios, pues te ha tocado. Pero te ha tocado en relación a un colectivo, no en relación a una individualidad. Espero explicarme bien. Y es el texto que precisamente está en Jeremías. En Jeremías donde se les habla de que el pueblo en el exilio y las causas que han sido exiliadas, por qué fueron exiliados y todo lo que iban a sufrir. Y ahora justamente hacía unos días estaba leyendo este libro tan impactante. Sin embargo, en el capítulo 29, versículo 11, Dios les dice a su pueblo, a Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es un fin bueno. Es un fin que va a volver a reunificar a esas 12 tribus perdidas, esparcidas, exiliadas. Y Ezequiel habla de todo eso de una manera súper interesante que no da, qué pena que no nos dé tiempo de comentar.
Pero él dice, yo tengo pensamientos de paz. Es cierto que yo os he mandado al exilio por idólatras y desobedientes y os estoy haciendo pasar por todo esto, pero mis pensamientos no son de mal para vosotros. El final va a dar bien, voy a hacer bondad sobre vosotros, pero mis pensamientos ahora mismo, no penséis que mis pensamientos son de mal hacia vosotros. Simplemente os estoy dando el resultado de vuestra mala conducta, para disciplinaros, para enseñaros, que son cosas muy diferentes. Hacer el mal porque tienes mal pensamiento o permitir una disciplina en una persona o en este caso en un pueblo, en un colectivo, para que se arrepientan y mis pensamientos, los pensamientos de Dios, mis pensamientos de bien pueden ser ejecutados para daros el fin que esperáis. Madre mía, esto se merece un aplauso, que sí, es magistral. Y eso nos habla de que Dios tiene pensamientos benignos para su pueblo, pensamientos de bien, de bien. Así que la palabra en la escritura usada para benignidad es el interés sincero que se siente, eso ya tendría que ver con nosotros, en relación al bienestar de los demás. Hay un interés sincero de tener pensamientos de bien hacia los demás para darles el bien, que sería la bondad, que eso será en otra ocasión, ¿ok? En otra ocasión. Así que la benignidad y la bondad podríamos decir que van de la mano, van cogiditas de la mano, son como dos buenas hermanas. Solo que la benignidad, si la pusiéramos como un ingrediente, ¿qué ingrediente sería? Pues sería un ingrediente muy suntuoso, pero que no se puede describir qué ingrediente es exactamente. Por eso al principio es como un enigma hasta que lo podemos desvelar, ¿vale? Hasta lo que podemos ver. Así que una persona benigna es una persona que desea hacer el bien. Y también es bondadosa porque va a materializar ese deseo, ¿vale? Lo va a materializar. Y una persona bondadosa tendría que ser benigna. Veremos eso cuando toquemos la virtud de la bondad. Tendría que ser así, porque tendría que venir la bondad de la fuente de la benignidad, de ese deseo de querer hacer el bien. A no ser que ahí sería la diferencia, que lo hiciera por una motivación diferente, un interés, etcétera, etcétera. Así que podría ser, pero vamos a dejarlo aquí para no entrar en la otra virtud. Así que la benignidad se refiere más bien al deseo, ¿vale? Ya que la persona nacida espiritualmente, ha sido concebida por el Espíritu de Dios para hacer el bien. Para hacer el bien. Y la bondad, entonces sería la cualidad de hacer lo bueno como expresión de su benignidad. ¿Ok? ¿Qué características tiene la persona benigna? Bueno, tiene el deseo puesto por el amor de Dios, como estamos diciendo, de querer hacer el bien al prójimo, sin acepción de personas. O sea, no tiene que ver con una mente selectiva de a este le quiero hacer el bien y al otro no, sino sin acepción de personas. Sobre todo si son personas que están sobre las que tú tienes algún grado de autoridad.
de autoridad. Sobre todo eso. Todo o influencia. Y en ese sentido, en mayor o menor grado, no tienes por qué ser el director de una fábrica o de una empresa para eso. En tu hogar habrá personas que están bajo tu autoridad o bajo tu influencia de alguna manera y tú ahí puedes participar en eso también, ¿vale? Se mueve a niveles muy simples, no solamente pensamos en autoridad, ya vamos hacia lo grande y lo alto. Así que para que la benignidad sea efectiva, se debe materializar. Eso sí, la benignidad tiene que ver con los pensamientos de bien, los pensamientos y querer ser benevolente, pero se tiene que materializar. Como le pasó a la reina Esther, por ejemplo. La reina Esther necesitaba presentarse ante el rey y no había sido llamada. Y por tanto, no podía entrar sin permiso. Eso merecía la muerte. O podía merecer la muerte. Y cuando Esther entra, como en el pensamiento del rey hacia ella había benignidad, extendió su cetro. Le dio el ok, puedes venir ante mi presencia. Más o menos por ahí iría el asunto. Así que mis pensamientos benignos deben ser materializarse, ¿vale? O deben materializarse basados en lo que la palabra de Dios nos dice. No basados en lo que los sentimientos nos provocan o simplemente un sentimiento indulgente, un deseo carnal motivado por la lástima. Porque entonces podría ser que ese pensamiento de bien, al estar motivado, una motivación incorrecta, a la hora de darlo, de ejercerlo, de dar ese cetro de tienes entrada, voy a hacer esto para ti, produzca cosas contraproducentes o resultados contraproducentes. Eso es algo que hemos de pensar sabiamente. Ser sabiamente. Una cosa que es muy importante y es básica. Si no hay benignidad, es difícil dar perdón. Si mis pensamientos no son de bien hacia esa persona, no son de querer restaurar la relación para con ella, es difícil que yo sea motivada a dar el perdón. ¿Por qué? Porque mis pensamientos están en el lado contrario. ¿Qué sería lo opuesto? Lo opuesto a la benignidad sería malignidad. Alguien propenso a pensar mal, con saña, o simplemente de forma suspicaz. De forma suspicaz. ¿Qué sería suspicaz? Pues es alguien propenso a concebir sospechas, a malpensar, a tener desconfianza de todo y de todos. Y por tanto, es su sensor visual, su sensor del oído, le lleva a instalar todo esto en su mente y va a obrar conforme a sus pensamientos. Por eso el pensamiento bueno, benigno, es muy importante, es vital. Así que opuesto sería tener el pensamiento del egoísmo,
Primero yo, después yo, porque no te da tiempo de pensar el bien para los otros o de querer hacer el bien a los otros. Así que yo soy el necesitado, yo soy el que me lo merezco, yo soy el primero en la fila y así sucesivamente. Si no desechamos esas tendencias, no podemos convivir con una mente benigna. No se puede. Así que serían como dos púgiles en un ring. La benignidad y el pensamiento suspicaz, el pensamiento maligno. Uno gana y otro pierde. Y ahí en ese caso va a depender de la fuerza de cada uno, pero en el caso de la benignidad, de esa cualidad, de esa virtud, va a depender de ti. Tiene que quedar claro que trabajar tu mente viene de ti, no viene de, no te nacerá tener una mente benigna. Es bastante difícil que nos nazca a no ser que lo ejercitemos. ¿Qué resultados va a dar si no lo desarrollas? ¿Qué va a pasar? Es bueno ver la advertencia de lo que puede ocurrir si no lo desarrollamos para darnos cuenta de la gravedad. A veces, en cuanto a Dios, desarrollamos también un sentimiento suspicaz, lleno de sospechas. En cuanto a por qué actúa así, conmigo, de la manera que lo hace, al no conocerlo, pongo en mi mente dudas en lugar de confianza. Pero siempre habrá una parte de Dios que no vamos a llegar a comprender la magnitud de lo que significa. Y por tanto, necesitaremos ese grado llamado de fe, de confianza plena en Él. Entendamos o no entendamos, nos dé explicación o no nos dé explicación. Es porque somos muy suspicaces con el obrar de Dios. Y aquí estaríamos hablando de orgullo y estaríamos hablando de muchas cuestiones que tendríamos que analizar. Porque a veces es verdad, no entendemos y a priori nos lo preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios actúa así? Nos entramos un poco en shock en un comienzo, porque no es como nosotros habíamos pensado, imaginado, etcétera, etcétera. Como hemos visto que le ocurre a otros creyentes y con nosotros totalmente diferente. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Puede ser que haya en primera instancia, pero eso debe ser un flash que debemos automáticamente descartar. No debemos alimentar ese pensamiento porque ahí va a derivar en otras cosas y no van a ser cosas benignas para con Dios. No va a tener, al final, esto no va, si pudiéramos, aumentar la fe. No va a hacerlo. Al contrario, va a disminuir nuestra confianza y eso derivará en toda una serie, ¿sabes? Como el dominó, cuando colocan las fichas y luego hacen clink y todas caen. Pues pasará eso. Otro resultado, si no lo practicas y no practicas benignidad, es que dejarás tu mente como un campo para que la malicia, la suspicacia, todo eso se instale ahí y todo eso crezca.
y todo eso crezca. Y estarás más centrado en ti, más insensible, más que los demás espabilen, y automáticamente hay toda una cadena posterior, como sería en este caso la bondad, donde va a quedar altamente perjudicada, altamente perjudicada. Entonces, cuando hagas algún acto de bondad, simplemente lo hagas, no tendrá la motivación correcta, porque la fuente de donde debe alimentarse es del amor. El amor no hace nada indebido hacia otro y es de una mente benigna que piensa y desea hacer el bien. Si no lo desarrollas, vas a ser selectiva, vas a ser una persona selectiva al querer hacer el bien. Eso es lo que Dios te dice en su palabra, piensa por un momento. No es lo que Dios nos dice en su palabra. Y la ausencia de esto te lleva a valorar el poder, a valorar, como no hay una mente benigna, una mente benevolente, no se querrá hacer el bien, entonces habrá más posibilidades de ensañarse sobre aquellos sobre los que tú tienes autoridad. Autoridad. Sea en el grado que sea. Para un esposo, por ejemplo, como cabeza de familia, aunque no esté de moda, donde los demás miembros de la familia están sujetos a eso, o deben estar sujetos, y hablaremos algún día de eso, si no tiene el deseo de hacer el bien a su familia, va a causar estragos. Va a causar estragos. Entonces es importantísimo que a todos los niveles se trabaje esta virtud. Bueno, espero que haya sido lo suficientemente clarificador y la benignidad ya no sea un enigma para ti. ¿Ok? En el próximo vídeo te hablaré de cómo puedes desarrollar esa mente benigna. Porque recuerda que en esa nueva vida en Cristo tú has sido creado para pensar bien y como resultado hacer el bien. Tú ya puedes pensar bien, solo que hay que quitar unas cosas y quitar lo malo y poner lo bueno. Pero de eso te hablaré en el próximo vídeo. No olvides dejarme tus comentarios, no los olvides, me edifican, son de edificación para mi vida, así que déjame tus comentarios y comparte con tu círculo de amigos, con tu círculo de gente conocida, comparte estos vídeos, porque creo que es una manera de presentarles lo maravilloso que es vivir esa vida, esa fe en crecimiento. Eso es evangelio. Evangelio no son 4 leyes y ya está. Dios me ama, yo soy pecador, y Dios, como Él me ama, me perdona, y yo le pido perdón, y chimpón, chimpón. Es más que eso. Es mucho más que eso. Es una vida que tiene un nuevo nacimiento espiritual que va a través de todo eso, siendo todo lo que te estoy compartiendo, que pueda ser regenerado, transformado y tú lo compartas con otros para beneficio de ellos.
sé benigno, piensa con quién lo puedo compartir. Y ya de paso adelántate, sé bondadoso y compártelo. ¿De acuerdo? Pues para ti, yo sí te levanto el dedito, te digo hasta pronto y mis calurosos saludos. Un abrazo y hasta la próxima.